Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es 2018 y como lo hemos venido anunciando, Gilbert Violeta, ex vocero de la bancada de gobierno, de la bancada de Peruanos por el Cambio, está con nosotros aquí en los estudios de Canal N. Precisamente veníamos conversando de las razones que lo llevaron a tomar esta decisión. Sin mayor preámbulo, le damos la bienvenida, advirtiéndole que está al aire y que cualquier cosa que diga será de conocimiento de todos nuestros televidentes. Bienvenido y muchísimas gracias por la deferencia. Yo estoy feliz, Mávila, porque siento que me aligero un peso que ha sido enorme durante todos estos meses. Yo tomé la vocería en diciembre del año pasado, supuestamente hasta este diciembre, y lo tomé en circunstancias sumamente difíciles en la que nuestra bancada estaba completamente arrinconada por fuerza popular, por una mayoría parlamentaria que quería en ese momento destituir a Kuczynski, y nadie quería tomar la vocería y a mí me tocó la responsabilidad de ponerme al frente de la coordinación de la bancada. Y hemos tenido algunos logros muy importantes. Por ejemplo, logramos las 4 reformas constitucionales, hemos logrado además sacar las 2 demandas de inconstitucionalidad, una de ellas ganada por unanimidad en el TC, la de la cuestión de confianza. Las dos son ley Mulder. La primera fue sobre la publicidad estatal, la prohibición en medios privados, que el Tribunal Constitucional nos dio también votación favorable y la declaró inconstitucional, y la otra ha sido la de la cuestión de confianza sobre la modificación del reglamento del Congreso, que tiene un correlato también con el proyecto sobre bicameralidad, donde se ha introducido de manera inadecuada esta reforma sobre la cuestión de confianza. Entonces, tenemos algunos logros como bancada enormes, avances que han sido felicitados por el mismo presidente de la República en su oportunidad. Así es que no lo hago con el afán de presentarme como una persona que es el autor de estos logros. Solamente yo creo que es un tema de equipo, pero me ha tocado dirigir a este equipo y además estar al frente personalmente de las reformas constitucionales y de las demandas de inconstitucionalidad. Ahora, la mayoría de los disidentes y de los que permanecen antes de la reunión que ustedes han sostenido el día de hoy, le acusaba de haber usurpado el rol de un jefe. El congresista Juan Cheput dijo, sí, lo que pasó es que Gilbert ha confundido la vocería, que es la representación, con una jefatura. Y en una bancada no hay jefes. Y no hay jefes. O sea, un hombre meridianamente inteligente o una mujer meridianamente inteligente e informado o informada sabe que en las bancadas los voceros somos coordinadores. Los voceros, ya sea de una bancada o en una comisión, hacen una coordinación entre pares. Aquí no hay jerarquía ni verticalismo, no es que uno es jefe y el otro es un subordinado. Así es que yo diría, el comentario está de más. En el caso de lo que ha dicho el congresista... Sí, yo supongo que debo asumir que fue descontextualizado o en todo caso lo dijo de manera equívoca por error de información. Y las otras críticas, las críticas que le ha hecho, por ejemplo, Patricia Donaire, respecto a que usted quiso introducir de contrabando esta propuesta del partido aprista para que no se considere los partidos organizaciones criminales a propósito de la despenalización, que era una trampa en su momento, fue catalogada así, una trampa del partido aprista en la Comisión de Justicia. Ella dice que le expresó su preocupación, bueno, ventilaron un malentendido. Sí, te explico una cosa para comenzar, si me permites. Nosotros estamos, el 9 de diciembre, vamos a todos los ciudadanos opinar sobre 4 reformas constitucionales: la no reelección parlamentaria, la bicameralidad, la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura y la del financiamiento ilegal de organizaciones políticas. Sobre estos 4 proyectos, sobre estas cuatro iniciativas que están sometiéndose a consulta popular, yo he tenido proyectos legislativos. Es decir, incluso antes que el Ejecutivo lo proponga, yo lo había propuesto. ¿Ya? Y perdóname que hable en primera persona, pero dado que muchas de estas alusiones parecerían que yo de un momento a otro he tomado posición sobre estos temas, me veo en la necesidad de tener que precisarlo. Y el del financiamiento ilegal de organizaciones políticas supone que hay que penalizar el financiamiento ilegal. Por lo tanto, hay que crear el tipo penal que hoy no existe en el Código Penal, que cuando una organización, un movimiento o un partido político recibe financiamiento de fuente prohibida, tiene que ser penalizado y tiene que corresponder cárcel. Ese delito hoy en el Perú no existe como tal y lo estamos creando.
Fruto de esa discusión hubo efectivamente un intercambio de opiniones con la congresista Donaire, pero mi posición personal sobre esto no es nueva. Yo tengo proyectos de ley sobre estos temas desde hace más de año, año y medio, incluso cuando entré al Congreso. O sea, aquí yo no estoy de repente tomando una posición en función de lo que cree el Partido Aprista o de lo que cree Fuerza Popular. Yo creo firmemente que una organización política no puede ser catalogada como una organización criminal por una sencilla razón. Porque sí es cierto que dentro de un partido político pueden haber dirigentes o militantes que incurren en actos delictivos y hasta ellos pueden terminar siendo una organización criminal. Pero no el partido, por una razón, porque significaría que todos los militantes, los 50.000, 20.000, 30.000 o 200.000 militantes que pueden estar inscritos en un partido político son parte de una red criminal. Y eso es inadmisible en un sistema democrático. Esa es mi diferencia técnica, jurídica, que he tenido con la congresista Donaire, pero bueno, ella tiene su posición y yo respeto las posiciones. La pregunta que yo le iba a formular al inicio como primera pregunta es, ¿qué pasó? ¿En qué momento se rompe la confianza entre el vocero de Peruanos por el Cambio y el resto de los congresistas? Porque son 3 renuncias, pero muchas críticas, ¿no? Sí. A las 3 renuncias se suman las críticas que ha hecho, por ejemplo, la propia Mercedes Arauz sobre su conducción, las críticas que le estoy citando de Juan Cheput. ¿En qué momento Gilbert Violeta se convierte, en lugar de un aliado de su bancada, en alguien a quien no quiere la bancada? Y por eso he renunciado, no por el hecho de que la bancada no quiera. Si hoy día lo poníamos a votación, seguro que tenían los números suficientes para poder permanecer. Pero no se trata de eso. Primero, yo no me atornillo en ningún cargo ni tengo la más mínima intención. Para mí los cargos no hacen a las personas. Yo creo que es la capacidad, la coherencia, la lealtad, los principios los que hacen a las personas, en primer lugar. En segundo lugar, estas diferencias sí es cierto que han tomado mucho elemento personal. Y en cada uno de los casos, porque sí, se percibiría un comportamiento grupal. Mercedes Arauz ha dicho sobre la vocería, esta ha sido penosa, por decirlo menos. Y hoy día me pidió disculpas además dentro de la reunión de bancada, en presencia de todos mis otros colegas, me pidió disculpas porque señaló que ella no debió haber dicho eso, que era parte de una probablemente reacción que tuvo a partir de unas críticas que ella estuvo recibiendo en su momento, que probablemente también eran injustificadas. ¿Fue una reacción particular de Mercedes Arauz? Fue una reacción particular de Mercedes y yo le tomo las disculpas porque es lo que corresponde. En política uno puede tener diferencias y a veces puedes estar hasta ofuscado y a veces hasta decir cosas que no deberías decir, pero es parte del debate. En política no solamente son elementos racionales, también hay pasiones de por medio cuando uno defiende sus ideas. Si Mercedes se equivocó al decir eso y pide disculpas, yo le tomo las disculpas con el mayor gusto. Claro, pero la pregunta iba a que a lo de Mercedes Arauz se suma lo de Cheput, se suma la renuncia de Guido Lombardi, se suma Salvador Heresi, se suma Patricia Donaire. Entonces, ¿cómo analiza usted su propio rol como vocero al haber, digamos, fracasado en el intento de mantenerla unida y evitar que estos problemas se ventilen de manera pública, generando la sensación de un caos? ¿Y sabes qué, Mavila? Ese es mi punto por el cual yo les he dicho a mis colegas, yo no continúo como vocero, por una razón, porque las diferencias siempre van a existir. Nosotros somos una bancada en la que de 18 personas, solo 6 éramos partidarizados y 12 eran invitados en ese momento por Kuczynski, pero que terminaron con los votos necesarios y suficientes para entrar a la bancada. Por lo tanto, era lógico que teníamos 12 invitados frente a 6 partidarizados. Era el dominio de los invitados en una bancada que debería ser un partido político. Y ahí sí yo soy autocrítico en lo siguiente. El trabajo no ha permitido trabajar más a profundidad las relaciones personales de los miembros de la bancada. Por eso, lamentablemente, cuando se han hecho estas críticas, se han hecho de manera pública cuando debieron ser privadas. Y a mí sí me avergüenza, como miembro de una bancada, dar este penoso espectáculo con todos estos comentarios que han salido en los últimos días hacia mi persona, en un momento además en el que yo no me encontraba en el país, porque yo estaba en medio de un evento internacional organizado por la Konrad Adenauer y además viendo un tema personal en España, donde he terminado un doctorado y necesito sacar el título de doctor, aprovechando que hice este viaje. Y bueno, de repente se aprovechó estas circunstancias para lanzar todas estas críticas y estas renuncias. Yo hubiera preferido que estos ex colegas
me lo dijeran en directo, en las reuniones, que tenían algún reparo o alguna crítica y lo hubiéramos trabajado, lo hubiéramos procesado como correspondía y que no se haya hecho de la manera como terminó haciéndose. Saliendo usted de la vocería, ¿esto abriría la posibilidad de que, por ejemplo, eventualmente el congresista Eresi, Lombardi o la congresista Donaire retornen a la bancada? No, no lo sé, eso depende de ellos. Si es que alguno de ellos quiere regresar y mi bancada lo permite, yo feliz. Pero ahora la bancada, claro, ahora hay un jefe de bancada o voceros, porque entiendo que ya se eligió el día de hoy. Han elegido a Jorge Meléndez. De vocero titular y como vocera alterna a Ana María Choquehuanca, a quienes felicito. Aprovecho tu programa para felicitarlos y desearles la mayor de los éxitos y ponerme a disposición militantemente para apoyarlos en todo lo que se requiera. Vamos a escuchar la conferencia de prensa ofrecida por Peruanos por el Cambio, donde se presenta a los nuevos voceros del partido, la bancada en el Congreso del Gobierno. Yo he sido elegido como el vocero titular y mi compañera Ana María Choquehuanca es la vocera alterna. Vamos a tener un periodo de aproximadamente 7 meses que va a durar hasta julio del año 2019. Y una vez más, nuestro compromiso de mantenernos unidos como bancada para darle un respaldo al gobierno del presidente Vizcarra. No importa aquí el número, lo que importa es que mostremos la cohesión, la unidad para poder ayudar al gobierno del presidente Vizcarra, que es el gobierno de Peruanos por el Cambio. Han hablado en las últimas horas con el presidente. El día de hoy queremos decirles a todos ustedes que reafirmamos nuestro compromiso de trabajo por el país. Más allá de las diferencias, también nuestros integrantes han reafirmado su posición e identificación con el Partido Peruanos por el Cambio y con la bancada que integramos. El día de hoy queremos decirles que vamos a seguir trabajando en la línea de gobierno que va más allá de una agenda solo de bancada o interna aquí en el Congreso. Va por el trabajo de afianzamiento en la lucha contra la corrupción, en el fortalecimiento de la democracia y en la agenda social que requiere tanto de nosotros a nivel legislativo y en un nexo y en una coordinación estrecha con el Ejecutivo. Muchísimas. Esos son los nuevos voceros de Peruanos por el Cambio y la pregunta es, hasta ayer se barajaba la posibilidad de que Carlos Brus y el propio Juan Cheput asumieran. ¿Por qué se optó por Meléndez y Ana María Choquehuanca? Bueno, Meléndez ya era vocero alterno. Entonces, para él fue como un ascenso. Digamos, tenemos más o menos una idea de que los voceros alternos luego suceden a los titulares para que tengan un tránsito más natural, ¿no? Y en el caso de María Choquehuanca, además, para tener pues un poco de representación, además de género, como corresponde en términos paritarios. Pero en la votación participaron todos, incluyendo Brus y Cheput. Cheput no se encontraba en la reunión, él tuvo otra reunión, pidió licencia a esta reunión, pero Carlos Brus sí estaba presente y estuvo también en la conferencia. ¿Se van a producir más deserciones? Se ha anunciado que Sergio Dávila, que Moses Guía están pensando todavía y que depende de la unidad. Sergio Dávila, que Moses Guía están pensando todavía y que depende de la unidad de criterios. Estuvieron en la sesión y han expresado su respaldo a la bancada, su vocación para trabajar en unidad, como lo hemos hecho todos. La pregunta aquí que nos hacíamos también y que se hacen al mismo tiempo muchos de los miembros, incluso de la bancada, es ¿qué los mantiene unidos? Es decir, ¿cuáles son las líneas matrices de la bancada? ¿Cuál es la agenda parlamentaria? ¿Por qué permanecer juntos cuando aparentemente cada uno o son una sumatoria de intereses particulares, dado lo que hemos visto en las últimas semanas? Bueno, es verdad que tenemos probablemente en la bancada formaciones políticas distintas. No provenimos todos de una cantera política histórica, como pueden tener otros partidos seguro, pero tenemos una cohesión a partir de un plan de gobierno que fue el que ofrecimos al pueblo peruano en la campaña del 15-16. Pero ese plan de gobierno fue el de Pedro Pablo Kuczynski. Pero ganó el partido Peruanos por el Cambio el gobierno y el vicepresidente, que fue elegido en la fórmula presidencial como vicepresidente, hoy es nuestro presidente, y él ha dicho que este sigue siendo el gobierno de Peruanos por el Cambio con el mismo plan de gobierno. Por lo tanto, nosotros, nuestro primer factor de cohesión tiene que ver con las ideas y los compromisos que hemos asumido en relación a ese plan de gobierno frente a la población peruana. Correcto, pero si eso fuese así, entonces, ¿por qué no rescatar a Gino Costa? ¿Por qué no rescatar a el congresista de Belaúnde, por ejemplo, el congresista Lechea? ¿Por qué no rescatarlos? Porque en el caso de ellos nadie ha querido que se vaya. Ellos se han ido a partir de una decisión que tomaron
cuando el señor Kuczynski, Pedro Pablo Kuczynski, indultó a Alberto Fujimori. Olecheano se fue, lo No, hizo después. efectivamente, ya Pedro se fue después, ¿no? Sí, él se fue después. después. Pero Sí. se ha sentido como que se ha ido desmoronando y el propio Premier llegó a decir incluso no somos un gobierno, o somos más bien un gobierno que no tiene bancada ni partido. Si Martín Vizcarra es hoy el encargado de ejecutar un plan de gobierno, que es el que, según nos dice usted, el que gana las elecciones y por el que apuestan los peruanos, entonces, ¿por qué las expresiones del Premier y por qué esta relación intermitente con el presidente Vizcarra? Porque no se le oye al presidente Vizcarra a propósito, por ejemplo, de estos temas. En ningún momento ha salido a respaldar a sus parlamentarios. Bueno, él no ha dicho la bancada, primero las declaraciones del Premier fueron rectificadas por el propio Premier inmediatamente, pero ayer una o dos Carlos horas Bruce, después. Ok, son rectificadas, pero a ver, se necesita una rectificación cuando ya tenemos mucho tiempo ejerciendo política. Bueno, pero y sabemos recordemos que el Premier no es tampoco una persona partidarizada, no pertenece ni al núcleo de Peruanos por el Cambio, ni al partido, ni a la bancada. Y está bien, eso fue elección del presidente de la República para conformar un nuevo gabinete y nosotros hemos aceptado eso en la medida que hemos sabido entender cuál es nuestro trabajo y nuestro compromiso, nuestra obligación como bancada y respetamos el trabajo del Ejecutivo. Y estamos tratando de desarrollar una relación coordinada de bancada con el gobierno. Nosotros tuvimos la semana pasada la reunión con el presidente de la República, los voceros, en ese momento Jorge Meléndez y yo, para coordinar un poco los temas de agenda parlamentaria. Y bueno, seguro que no vamos a coincidir en 100% en todos los temas, pero por lo menos andamos coordinadamente. Juan Chaput ha dicho que hay ministros que consultan directamente o coordinan directamente con Fuerza Popular y Mercedes Arauz ha dicho que ella habla directamente con Martín Vizcarra para tratar de mantener una cohesión. Y perfecto. A ver, yo no veo ningún inconveniente, ahí me permito discrepar democráticamente con Juan en el siguiente sentido. Yo no veo ningún inconveniente en que un ministro, el que fuese, el de Trabajo, el de Energía, la del MIDIS, quien sea, reciba a un parlamentario de Fuerza Popular, de APP o del APRA o cualquiera por una sencilla razón. Porque yo no veo por qué un ministro tendría que pedirle permiso a la bancada Peruanos por el Cambio para tener que recibir a un congresista que viene representando a una región. ¿Pero qué se coordina entre los ministros y Fuerza Popular? Depende de la coordinación. Porque la visita de los congresistas siempre es a título personal por alguna demanda regional. Por ejemplo, si yo represento a la región Piura y tengo un problema agrícola a partir de determinada cosa que está ocurriendo en Piura, pido yo como congresista de Piura, de Fuerza Popular, una reunión con el ministro de Agricultura para explicarle un problema y de repente voy acompañado con dirigentes o con alcaldes o con autoridades. En eso yo no veo ningún problema. O sea, yo entiendo que a veces se desarrollan algunos celos. Lo que se deduce de esa declaración es que se hace una coordinación con Fuerza Popular, no con congresistas. No es que se reciba congresistas, me parece es que el ministro coordina con Fuerza Popular como colectivo. Pero yo entendí que la declaración iba en el sentido de recibir... De particulares, recibir congresistas. No hay una coordinación directa entre los ministros y el representante de la bancada de Fuerza Popular. Bueno, para eso lo lógico es que se usen los canales de las bancadas. A eso se refería. Nosotros nos hemos reunido, por ejemplo, cuando nos hemos reunido con el Premier o con el presidente, de hecho, recuerda cuando un grupo de congresistas, Mávila, quiso reunirse con el presidente de la República, justo congresista de Fuerza Popular, me pidieron hacer el contacto, yo hice el enlace con la secretaria y con el presidente, los puse en contacto y luego se reunieron. Entonces, digamos, ahí hemos cumplido un papel de facilitadores. Yo no estuve en la reunión, no me correspondía estar en la reunión, pero facilité la reunión para ponerlos en contacto. A mí no me parece mal, al contrario, me parece necesario que las autoridades del Ejecutivo se reúnan permanentemente con los congresistas, indistintamente de la bancada que sean. Pero está descartando entonces que sea una negociación de colectivo, que para eso sí tendrían de vocero a vocero. Para eso están los voceros, ¿no? Para eso hay una junta de portavoces. Lo otro que se le ha criticado es estas ausencias que dicen usted ha tenido en momentos clave. Cuando, por ejemplo, se produce la votación en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales contra el fiscal de la Nación, se dice Gilbert Violeta no avisó a la bancada y, por lo tanto, Peruanos por el Cambio perdió la oportunidad de votar. Es increíble cómo se crea el mito, pero ha sido una votación. Porque todas las acusaciones constitucionales se deliberan en 3 etapas. En la subcomisión, segunda instancia en la comisión permanente y en la tercera instancia en el pleno. Cuando tú votas en la permanente, ya no puedes votar en el pleno.
Yo estuve en la permanente y voté en la permanente y luego fui al pleno, pero yo no podía votar como ningún otro congresista. El reglamento dice claramente que ninguno de los congresistas miembros de la comisión permanente puede votar en el pleno. Yo estuve en todo el debate. ¿En la subcomisión de acusaciones? En la subcomisión es cuando yo estuve de viaje y no voté en la subcomisión. Por eso, a eso se refieren. Pero que eso no pasó. Ahí pero y eso, que por lo tanto eso pasó. Pudo haberlo comunicado y ni eso, siquiera lo comunicó es la falso, bancada. eso yo lo comuniqué ¿A quién se lo dijo? comuniqué a la bancada, incluso lo conversaste con el presidente de la República. O sea, es falso eso cuando se dice que no hubo coordinaciones o que no se comunicó. Pero en fin, yo he votado y he votado en la permanente, eso está registrado, mi voto es bien fácil imprimir porque eso está en la página web del Congreso, así es que ahí no debería haber mayor inconveniente ni mala Las interpretación. fuentes que nos alcanzan esa información y que de alguna manera nos han dicho aquí hay una incomodidad permanente con el papel que está desempeñando Gilbert Violeta, sostienen una hipótesis y esa hipótesis dice: Violeta trabajó con Orellana, todavía hay una denuncia fiscal que no se termina, una investigación que no se termina de concretar. Manuela, Los fujimoristas tienen el control de la fiscalía, por lo tanto están extorsionando o poniendo contra la pared a Gilbert Violeta para que haga estas cosas extrañas en el Congreso. Los fujimoristas me detestan y yo me he enfrentado directamente contra los fujimoristas infinidad de veces, pero con mucho respeto. Ustedes me han visto siempre, yo hago mis debates y me he enfrentado con todos ellos y en todos estos debates, además de la reforma, hemos sido muy frontales, incluso me dijeron que yo era una persona que llegaba ahí y amenazaba con el mensaje del presidente de la desnaturalización para el cierre del Congreso. Que ha sido grosero también, le han pero dicho. en absoluto, mira, yo tengo mis posiciones sobre este tema y sobre este famoso caso Orellana que mencionas, ese caso es del 2013 o 2014. O sea, pero aún no se resuelve. No, pero yo no soy ni siquiera investigado, ni siquiera investigado. O sea, si fuese investigado, en fin. Pero ese caso entiendo que ya fue sentenciado. Yo no he sido ni siquiera investigado. Porque, la información que manejo es que está pendiente. Pero yo te invito... Que usted era parte de una cooperativa que Orellana utilizaba para la emisión de estas cartas fianzas si gustas, falsas. me comprometo yo mismo a pedir información, porque ni siquiera es una información que tenga. Yo entiendo que ese proceso ya terminó. Pero si gustas, yo mismo pido la información y te lo alcanzo. Yo no soy ni siquiera investigado. O sea que sobre ese tipo de argumentos, a mí son esos argumentos a los que yo me refiero. Cuando usted habla de deslealtad. Cuando yo hablo de deslealtad y de intrigas, porque si es que tú me dices, hay fuentes del propio grupo que se sienten incómodos por este tipo de cosas y desarrollan este tipo de teorías, entonces yo digo, bueno, estamos fatal pues. Si eso es así, estamos fatal. ¿Y a qué cree que obedecen estas teorías? Mire, en todo grupo siempre hay ambiciones, siempre hay celos, siempre hay envidias. Yo no voy a entrar en el detalle de eso. Cuando yo les he dicho a mis colegas, miren, si alguien tenía algún cuestionamiento conmigo, me lo dice, Gilbert, ¿puedes dejar la vocería? Aquí está, le pongo un lazo de regalo y te lo entrego. Lo mismo que en el partido, y se lo digo al señor Salvador Heresi. Si el señor Salvador Heresi, que está criticando 50 cosas del partido, el señor Salvador Heresi, que es secretario general del partido, el señor Salvador Heresi, que dirige la Comisión de Reforma Institucional del partido, a la que no ha convocado a una sola sesión desde el año 2016. Si Salvador Heresi quiere tomar la presidencia del partido, mira Mávila, utilizo las cámaras y va a quedar registrado, ahí está el partido. No hay una pugna entre ambos. Señor Heresi, hay pugna cuando dos personas quieren pelear. Yo no voy a pelear ese tema por una sencilla razón. Para mí, los cargos no hacen a las personas. Si yo quiero hacer política en este país, lo voy a hacer y no necesito ser presidente del partido, ni ser congresista, ni ser vocero. Yo voy a hacer política a partir de lo que creo, a partir de lo que siento. Si el señor Salvador Heresi quiere tomar la presidencia del partido, Salvador, tómala, yo no tengo ningún inconveniente, ahí está el partido, ¿no es cierto? Entiéndete con el CEN, con el señor Kuczynski, que es el que salió elegido presidente, porque mi cargo, lo quiero recordar, yo tengo la encargatura de la presidencia. Nosotros fuimos elegidos, en el caso del secretario general, en mi caso, vicepresidente. El que salió elegido presidente fue Kuczynski, que tuvo que dejar la presidencia cuando tomó la presidencia de gobierno del país. Así es que, miren, terminemos las mezquindades, terminemos las envidias, terminemos estas disputas que de cara a la gente son de lo más ridículas y son vergonzosas. Que políticos se dediquen a pelear y a decirse este tipo de cosas, yo por lo menos no voy a caer en ese detalle.
Correcto. Vamos a escuchar a Heresi para cerrar de una vez el capítulo, porque él ha sido crítico y ha pedido explicaciones en varios puntos. Habló de compra de votos, habló, por ejemplo, del rol de José Luis Cabaza, a quien también se le ha vinculado. Pero esto es lo que dijo Salvador Heresi. Con el fenómeno del niño también. Con el fenómeno del niño. Vamos a escuchar a Heresi y luego el congresista Violeta aquí cierra el capítulo referido a esta, intercambio, vamos a decirlo, de ideas con el congresista Heresi. ¿Quieres investigar el cobro de cupos para postular al Congreso? Me imagino que tienes pruebas al respecto o indicios bastante sugerentes, pero esto tú lo has venido a conocer antes de ayer, ¿no? A ver, dentro del marco de lo que ha significado la propuesta de renovación, de reingeniería que estamos impulsando dentro del partido y que la estoy empezando a hablar a través de los medios de comunicación. Primero, más o menos hace unos 10 días se acercó a mí una persona que no voy a mencionar ni su sexo ni de dónde es, porque quiero tener realmente... Que sea tu testigo protegido, ¿qué cosa? Bueno, es una analogía. Con la analogía, sí. No quiero... Eso es lo que dijo Salvador Heresi, y aquí está el congresista Gilbert Violeta, con quien tenemos que ir a una pausa muy rápida y regresamos, por supuesto, con su respuesta y con algunas preguntas más sobre Cabaza y el fenómeno del niño. Muy bien, yo estaba pendiente del comentario de Gilbert Violeta. En la pausa decíamos o nos preguntábamos, y se lo preguntábamos también, si aquí el problema de fondo no es más bien la ambición que hay por el partido. Finalmente, Peronos por el Cambio tiene una inscripción, algo que el día de hoy se vuelve muy difícil de conseguir debido a la cantidad de firmas que se necesitan para lograr una inscripción. Pero, es decir, y además hay un financiamiento público del que hemos hablado. Pero hay que hacer pedagogía. Un partido político no pertenece a una persona. Un partido político no puede ser propiedad privada de nadie, ni del señor Kuczynski, ni del señor Violeta, ni del señor Heresi, ni de nadie. Un partido político que los ataques de es una organización de ciudadanos. Por la necesidad de sacarlo a usted del camino para apoderarse del partido. Pero yo insisto, si es que ese es su objetivo, basta con que lo diga. La pregunta es si cree que ese es su objetivo al escuchar o leer las declaraciones. Sí, yo creo que básicamente su objetivo está dirigida a tomar el partido. Pero si es que ese es el objetivo, que lo diga y ahí está. Mira, a propósito, me escriben otros colegas del partido, Jorge Villacorta, por ejemplo, que es otro dirigente, y me dice, bueno, yo también tendría derecho. Por supuesto que también tendría derecho. Yo creo que en el partido hay varias personas que podrían tomar perfectamente la presidencia o la Secretaría General, pero esa será parte de la dinámica interna del partido. Yo lo digo en términos de Salvador porque ya que él está haciendo una serie de cuestionamientos, por ejemplo, si hay denuncias, que las presente. Si quieren investigaciones, que las haga. O sea, nosotros jamás nos hemos negado a ninguna forma de investigación ni de escrutinio sobre nuestros actos. ¿O se quejó de la falta de apoyo de la bancada cuando se hace público el audio de Inostroza y él tiene que apartarse del cargo Pero tú te das cuenta cómo un mismo hecho tiene dos reacciones. Guido Lombardi dice que nosotros, que un grupo de congresistas hemos protegido a Salvador Heresi por no haberlo expulsado frente a la develación de ese audio. El audio con Inostroza. El audio con Inostroza. Y Salvador Heresi cree que nosotros no lo hemos apañado, que no lo hemos protegido, defendido. No había nada ilegal y sin embargo me dejaron solo. Defendido, y que lo hemos dejado solo y que por lo tanto ha recibido ataques de ese otro grupo. Yo creo que esas subjetividades de ambos extremos nos han hecho daño. Porque frente a ese hecho, cuando sale el audio Inostroza, lo que yo hice fue, Salvador, lo llamé y le mandamos una carta y le dije, Salvador, ante el pedido de otros congresista Lombardi, lo que te pedimos es que vengas a la reunión de la bancada y expongas. Aquí no se trata de juzgamiento, solamente de que haya un diálogo y exponga el tema. Y nunca acudió. Y por eso Guido Lombardi cree que nosotros hemos sido muy blandos al permitir que él no venga, no exponga, y por lo tanto eso es parte del argumento que ha utilizado para renunciar. Pero yo insisto, cuando se tienen posiciones extremas y no hay voluntad para entenderse, para acercarse hacia un centro, las cosas terminan como han terminado.
con 2 renuncias de los 2 extremos. Patricia Donaire ha dicho, a propósito de blanduras, que la bancada fue muy blanda con usted después del faltamiento de respeto que ella recibió. Pero eso es absolutamente... Y usted el día de hoy ha dicho que fue un error acoger a Patricia Donaire. ¿Lo sigue pensando a esta hora de la noche? Miren, bueno, Patricia Donaire creo que ha pasado por 4 o 5 partidos distintos. Sería la primera congresista que integre 3 bancadas en un mismo periodo legislativo. Además estuvo en Fuerza Popular, luego en Peruanos por el Cambio. No sé si es que ahora se va a Nuevo Perú o a dónde, así parece. Pero esa es su decisión. Pero sigue creyendo a esta hora de la noche, después de lo que sostuvo en la mañana y de lo que uno puede haber reflexionado durante el día, que fue un error abrirle las puertas de la bancada. Sí, y dicho sea de paso, muchos creen que eso dependió solo de mí, yo ni siquiera era vocero cuando Patricia Donaire se integró a la bancada. Era el señor, que ahora es ministro, Vicente Ceballos, ministro de Justicia, y él trabajó, tomó la decisión en ese momento, entiendo que además lo había coordinado con el Ejecutivo, que en ese momento estaba Fernando Zavala, fue lo que nos informó y tomaron la decisión de integrarla a Patricia y nosotros la acogimos como correspondía y le hemos dado todo el espacio. Incluso yo era titular en la Comisión de Constitución. Yo cedí mi posición como titular de la Comisión de Constitución para que ella se sintiera cómoda y pudiera trabajar en esa comisión. O sea, yo por lo menos puedo decir que he hecho el intento, el esfuerzo para que mis distintos colegas estén más o menos cómodos en sus distintas posiciones. Salvador Heresi fue presidente de la Comisión de Justicia, pese a que a mí me habían elegido presidente de la Comisión de Justicia, y yo cedí mi posición de presidente de la Comisión de Justicia y le dije, como Salvador es el secretario general del partido y me están encargando la presidencia del partido, yo cedo mi posición para Salvador y él me agradeció en su momento. Bueno, pero entonces, volviendo a la pregunta, madre, sí se ratifica en el error. No estuvo bien acoger a Patricia Donaire. Mira, siempre es bien fácil juzgar ahora hacia atrás, ¿no? Yo diría que hubiera sido mejor no tener que admitirla en la bancada, pero ya está, eso ya ocurrió. Eso ya ocurrió. Tengo algunas preguntas concretas. A ver, información que dice que usted fue librado de las investigaciones vinculadas a Orellana nuevamente en el Congreso anterior por la comisión integrada por Vicente Ceballos, entre otros. Te cuento una cosa. Y que esto fue un canje que usted luego, como armador de la campaña, usted le dijo, mira, Vicente, elimina mi responsabilidad, borra mi nombre y tú vas de número uno en la lista por Moquegua. Yo ni siquiera fui yo la persona que invitó a Vicente Ceballos, porque en el momento que se terminó de conformar las listas parlamentarias yo ya no estaba al frente de la conducción de la campaña. Yo dejé la campaña de Kuczynski, la campaña presidencial, en enero, y quien tomó la conducción de la campaña fue el presidente Martín Vizcarra, que hizo un gran trabajo y al final se ganó la campaña. Entonces yo no hice esas listas ni esa selección. Esos son los mitos que se construyen, pues a veces es bien fácil construir. Y quiero recordar una cosa, en esa famosa comisión Orellana estaba Víctor Andrés García Belaúnde, que es un fiscal durísimo, durísimo. Ahora que me ha tocado trabajar a mí en la Comisión Lavallato con él, yo puedo decir Pero sobre eso también tengo información. Dicen que Pedro Pablo Kuczynski habló con Víctor Andrés García Belaúnde y le dijo, no dañes a mi delfín. ¿Es cierto? No, ni siquiera se hablaban. Además, tú recuerdas, mira en la campaña cómo fue el nivel de confrontación. ¿Es el delfín de Pedro Pablo Kuczynski? En absoluto. Porque él le delega la presidencia, además del partido. Pero no es por eso, es porque el estatuto del partido dice lo siguiente: cuando el presidente del partido pide licencia, solo 2 personas la pueden suceder, la pueden cubrir ese cargo. En primera instancia el vicepresidente, porque para eso eres vicepresidente. Presidente lo cubre el vicepresidente, y a falta del vicepresidente el secretario general. Es decir, no dependía de Kuczynski nombrarme a mí. El estatuto decía que si es que él dejaba la presidencia, había una sucesión natural, como lo dice la Constitución política. ¿Es el delfín de Pedro Pablo Kuczynski? En absoluto. O sea, a ver, yo soy la persona que probablemente más tiempo trabajó con Kuczynski y por eso yo aún ahora, creo que Pedro Pablo Kuczynski es inocente de todas las cosas de las que es materia de acusación. ¿Y cree que debería seguir siendo presidente? Y espero sinceramente que pueda demostrar lo más pronto posible su inocencia. Y yo digo, mira, ¿Eso pone y además, su lealtad a Kuczynski por encima de la lealtad a Martín Vizcarra? No, de ninguna manera. El presidente Vizcarra hoy día es el presidente en funciones y tengo la obligación, el compromiso y el deber de lealtad de trabajar con el presidente Vizcarra. Pero además una cosa para terminar solo lo de Kuczynski. Sí. El presidente Kuczynski está hoy día enfrentando varios procesos y los está librando legalmente y probablemente no políticamente porque está aislado del mundo y de la esfera política. Yo sinceramente espero que finalmente la historia le dé la razón por el propio bien del partido y por quienes creemos en él. Y espero no llevarme una decepción.
Correcto. Otra pregunta. José Luis Cabaza. Dicen que usted lo recluta. A ver, José Luis Cabaza es un hombre que trabajó con Portillo Campbell en la OMPE, cuestionado, me parece que incluso estuvo preso, si no me equivoco. Dicen que usted es quien lo llama, lo jala para la campaña. Ahí es donde yo me reía, esto ya parece el mito. ¿Eso es cierto o no? Absolutamente ¿Usted falso. lo llama? Absolutamente falso. Yo recuerdo, o sea, yo no tenía una recordación en absoluto. ¿Por qué? ¿Y esto indigna a Pedro Pablo Kuczynski y es por eso que usted pierde el manejo de la campaña y se lo dan a Vizcarra? Pero en absoluto. Yo creo que ese tipo de cosas son las cosas, Mávila, que son mitos, o sea, que se están creando para hacer daño y la verdad indigna por una parte, pero también hay que aclararlos en el siguiente, sí, por eso le hago las preguntas. En el siguiente sentido. A ver, el señor Cabaza, entiendo, entró a la campaña como un asesor para ver cosas. Y yo me he informado más ahora que antes. Yo recuerdo haberlo visto al señor Cabaza, pero yo estaba completamente seguro que él no trabajaba, sino que era una de las muchas personas que pululaban, como mucha otra gente pululaba en torno a las campañas, y cuando tú estás en una campaña, tú no le puedes decir a la gente, oye, aléjate, tú no te acerques. ¿Y ¿no quién cierto? llevó a Cabaza si no fue usted? Eso lo ignoro. Pero usted era el jefe pero de se le puede campaña. preguntar, pero es que el jefe de campaña no es el portero del local pero de le campaña. llamó la atención, preguntó de repente, No, porque dijo, cuando "Uy, acá hay alguien porque yo cuestionado". ya estaba de salida en la campaña. O sea, la campaña de Kuczynski se manejó hasta enero. En diciembre ya no teníamos un céntimo. Y en enero yo tuve que dejar ya la campaña porque además tenía que dedicarme a mi campaña, con Kuczynski tiene algo que ver con el financiamiento de Odebrecht? Yo no creo que Odebrecht haya dado un céntimo a Kuczynski. Sinceramente no lo creo. O sea, no puedo ni por un segundo admitir esa posibilidad. O sea, ¿sabes qué, Mávila? Primero, en la campaña del 2016 ya sabíamos que la empresa Odebrecht estaba en medio de unas investigaciones de corrupción sobre el caso Lavallato. ¿Qué hay del dinero entregado a la señora de la Puente, por ejemplo? Sinceramente espero que no sea cierto. Y si acaso a él, o a ella o a alguien de su entorno se le hubiese dado ese dinero, que se investigue y se determine de manera justa y de manera correcta. Nosotros no vamos a proteger ni vamos a tener ningún tipo de acto de blindaje en absoluto. Correcto. No es esa la manera en la que nosotros actuamos. Una última pregunta. También información extraoficial que la pongo sobre la mesa con toda la transparencia del mundo para que usted la descarte si es que tiene la información o me diga no sé, no opino. Esta bancada, Bicentenario del Perú, que está armando el congresista Vieira, que también se retiró de Peronos por el Cambio, que quiere aglutinar a los Avengers y que quiere llamar por ahí a otro, incluyendo a Salvador Heresi. Dicen que esta sería la verdadera bancada del presidente Vizcarra en el Parlamento, no lo sé, porque ustedes son mucho más Kuczynski y él quiere tener derecho a su propio grupo político. Todo eso no tengo la menor idea, pero sí algo de lo único que estoy seguro. Lo único que estoy seguro es que yo pregunté a algunos de los congresistas de lo que es los ex-Avengers y me comentaron que el coordinador de la bancada es el señor Lucio Ávila, congresista por Puno. O sea, no es el señor Vieira. Aparentemente el señor Vieira estaría haciendo un esfuerzo por articular o moverse, pero según ellos me dicen es el señor Lucio Ávila. En todo caso, serán ellos quienes tienen que responder esa pregunta. Correcto. Muchísimas gracias. Pero también quiero venir después a explicar mis proyectos de ley. Ahora no, por supuesto, han sido todas estas preguntas importantes. Claro, que la noticia de hoy era su alejamiento de la vocería. Y te agradezco. Y yo le pongo los temas porque me parece lo justo, es decir, hoy usted dice, me aparto, hoy le está cediendo incluso el partido a Salvador Heresi, ha sido un anuncio hecho aquí. Jorge Villacorta es la también noticia, lo pide. Jorge Villacorta lo está pidiendo. Entre Jorge Villacorta y a Salvador, ¿a quién se lo daría? Ya, que decida el CEN. Ok, que decide el CEN. Le agradezco que haya elegido 2018. Gracias, y por Mávila. supuesto que lo vamos a invitar más adelante, porque todavía tenemos algunos años que vienen, ¿no? En el Parlamento, y usted va a seguir, por supuesto... Hasta el 28 de julio de 2021. Así es. 11:59 de la mañana. Correcto. Entonces, hasta ese momento habrá muchas oportunidades Muchas de conversar. gracias. Gracias, Gilbert. Hacemos una pausa y regresamos con dos congresistas más. Están con nosotros.